En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú nos hables, Señor, que nos retes. Gracias. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Dile, gracias por esa palabra que voy a recibir el día de hoy. Gracias, Señor, te pido que me ayudes no solamente a oírla, sino a ponerla por obra. Señor, hazme una persona sabia que no solamente conozca tu palabra, sino que la ponga por obra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y toda la iglesia dijo: amén, amén. Era el año de 1941 en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, uno de los lugares más oscuros de la historia moderna. Un prisionero había escapado y como represalia eran estos centros de concentración de Auschwitz, ¿verdad? De Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Todo lo tienen claro, ¿verdad? Un prisionero había escapado y como represalia, los oficiales nazis anunciaron que 10 hombres serían seleccionados al azar para morir de hambre. Ese era el castigo que ellos iban a enfrentar. Uno de los elegidos era Franciszek, y ese apellido bien raro, Jagownowicz. Al escuchar su nombre gritó desesperado Franciszek. Gritó: mi esposa, mis hijos. En ese momento, un hombre se adelantó con calma, se quitó el gorro y dijo: quisiera morir en su lugar. Soy un sacerdote y no tengo ni esposa ni hijos. Su nombre era Maximilian Kolbe. Los oficiales aceptaron el cambio. Kolbe fue llevado con los otros 9 hombres a un búnker. Pasaron los días y en lugar de gritos, los guardias oían cánticos, oraciones y paz. Kolbe ministraba a los condenados, oraba con ellos y les daba esperanza en medio de la muerte. Después de 2 semanas, solo él seguía con vida. Y finalmente fue ejecutado con una inyección letal. Años más tarde, Franciszek sobrevivió a Auschwitz y pasó el resto de su vida contando la historia de aquel que murió para que él pudiera vivir. Qué impresionante. En medio de un sistema injusto, del sufrimiento más cruel, de una muerte segura, un acto de amor cambió el futuro de una persona, cambió el curso de la vida de una persona. Así también en el libro de Lucas, que hemos estado estudiando en el capítulo 23, vemos a un hombre cargando una cruz, uno que no fue víctima, sino que también se ofreció voluntariamente, uno que no solamente tomó el lugar de uno, sino que tomó el lugar de todos. Y hoy vamos a estar continuando con esta serie de predicaciones que hemos llamado 23 y yo, basado en el capítulo 23 de Lucas, y vamos a estudiar cuál es el impacto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En las próximas semanas vamos a estar celebrando la Pascua, la resurrección de Cristo. Vamos a estar celebrando que Cristo, ¿verdad?, vino, caminó en la tierra, murió por nosotros en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día. Y esta serie la hemos inspirado en este concepto de la cruz, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que podemos tú y yo aprender a través de esta obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario? La semana pasada hablamos y vimos cómo la cruz nos revela la identidad que tenemos en nosotros, esa identidad que muchas veces nos lleva a ser confrontados con la cruz, y vimos a 4 personajes los cuales nos sirvieron para ver nuestra relación entre Jesús y nuestro poder, cómo muchas veces nos sentimos amenazados en nuestro poder, en nuestra autoridad por Jesús, como lo hizo Herodes o como hizo Pilato, ¿verdad? O tal vez vemos, ¿verdad? En el caso de Herodes vemos cómo Jesús nos hace entender cuáles son nuestras expectativas como seguidores de Cristo. Cuando vemos la cruz, ¿qué es lo que estoy queriendo de Dios para mí? ¿Verdad? Y cómo esto se distorsiona. También vimos, ¿verdad?, la relación de Jesús con nuestra comunidad, cómo la cruz nos viene a poner en el lugar correcto acerca de la comunidad. Y por último vimos a Jesús
con nuestra esperanza. Y vimos esto a través de la cruz y vimos que algunos de nosotros o que todos tenemos un Pilatos o un Herodes o una multitud, ¿verdad? O un prisionero, ¿verdad? Que está muriendo en la cruz del Calvario, que está acordándose de Jesús. Hoy quiero que nos enfoquemos en otro layer, en otra capa de Lucas 23, en donde así como vimos a través de todo el capítulo, ¿verdad? Estos diferentes personajes a través de los cuales Dios nos confronta para tomar decisiones y responder al mensaje de la cruz. Ahora vamos a ver otro layer que nos va a mostrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Va a ser increíble. Vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús viene y rompe, ¿verdad? Los sistemas rotos, el sufrimiento, el pecado y la muerte. ¿Están listos para esto? ¿Cuántos necesitan victoria en su vida? ¿Cuántos necesitan saber que son victoriosos en la vida? La Biblia, de hecho, nos dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Voltea con tu vecino y dile: tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si tú lo crees, ¿por qué tenemos la cara así como que de compungimiento? ¿Verdad? Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Así que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 23 del libro de Lucas. Traigan sus Biblias, por favor. Yo sé que tenemos aquí, lo ponemos aquí, lo hacemos para su comunidad, pero la verdad yo quiero que tú seas una persona que tenga su Biblia, que la abra, que la ame, que la lea, que la disfrute. Amén. Así que abran sus Biblias en el capítulo 23 de Lucas, versículo 1 al 11. Así que la asamblea en pleno se levantó. Son los mismos versículos casi que hablamos la semana pasada, pero vamos a ver otro layer. Es impresionante. Así que la asamblea en el pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos, lo cual era mentira, al emperador, y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato, versículo 3, le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilatos declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha estado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era galileo. Cuando se enteró que le pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Ahí estaba también ¿quién? Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilatos. Esto es impresionante. Ahora, aquí vamos a empezar a hacer otro segundo layer. Es como las cebollas, ¿verdad? La cebolla tiene una capa arriba, le vas quitando otra y sale otra y sale otra y sale otra. Vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña a través de la cruz, a través de este capítulo. Lo primero que vamos a ver, aquí podemos ver algo que es súper increíble. Si lo vemos más detenidamente y sacamos ese layer, podemos ver que Jesús en este momento se encuentra enfrentando tres cosas. Di conmigo tres cosas. Número uno, y son las mismas cosas que tú y yo nos encontramos enfrentando el día de hoy. Número uno, un sistema político corrupto. ¿Verdad? Un sistema político corrupto en nuestras naciones, ¿verdad? En donde venimos, ya seas de México, de Venezuela, de El Salvador, yo no sé dónde seas, pero hay un cierto nivel de corrupción en todos los gobiernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dirigido por hombres rotos, por hombres muchas veces egocéntricos, por hombres que no tienen temor de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Tenemos que estar clamando a Dios por ellos, pero ese no es el punto. Lo primero que vemos es que Jesús está enfrentando un sistema político, el imperio romano, este imperio que vino a establecerse, que vino a tomar control sobre los judíos para decirles: aquí tú no mandas, el que manda soy yo. La forma en que tú vives va a ser tolerada, pero no puede ser respetada. Si yo quiero que lo cambies, lo vas a cambiar y vas a vivir de la manera que yo quiero que vivas. Eso es lo que está pasando aquí, el sistema político corrupto. Pero no solamente eso, también está enfrentando el sistema religioso corrupto.
un sistema hipócrita. Gente, ¿verdad? En la religión, yo no sé ustedes, a lo mejor muchos de ustedes tienen algo de recelo en contra de la iglesia, con razón o sin razón, ¿verdad? A lo mejor te ofendiste sin que te debieras haber ofendido, pero te ofendiste y hay un recelo. O a lo mejor realmente estás ofendido con el sistema porque algo te hicieron y te lastimaron. Jesús está enfrentando esto. Maestros de la ley, fariseos, ¿verdad? El Sanedrín los está enfrentando y ellos se levantan para defender lo que ellos creen, aun cuando su mismo sistema religioso les decía que iba a venir un Mesías que cumplía exactamente las características en Jesús, ¿verdad? Pero ellos se levantaron en contra de él. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo su poder, su autoridad, su renombre, su estructura, su sistema dentro de la religión. Y por último, tenemos que Jesús está enfrentando un sistema cultural. Un sistema cultural que se ha levantado y que quiere gobernar, que quiere determinar qué es bueno, qué es malo, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué se debe de decir, qué no se debe de decir. ¿Les suena familiar? Un sistema cultural que se ha alejado, ¿verdad?, del sistema cultural que Dios nos llama a vivir como cristianos, y que al final del día este sistema cultural te gobierna y quiere imponerte sus reglas. Es un sistema cultural que ha sido modificado aún en las leyes para justificar la degeneración en la cual quiere vivir el mundo. ¿Están conmigo? ¿Les suena familiar? La redefinición de figuras como la familia, como el matrimonio, como los hijos, como la autoridad. Hay gente que le dice: ¿sabes que tú ya no le digas a tu papá, papá, ellos son tus figuras de adultas que están cerca de ti? Pero están tratando de redefinir esto. Entonces Jesús está enfrentando un sistema político, un sistema religioso y un sistema cultural que lo quiere cautivar y que lo quiere llevar preso. Esto es lo que está enfrentando Jesús. Lo increíble es que estos tres sistemas fueron creados para traer justicia. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Romanos que el gobierno fue establecido ¿para qué? Para que vele por el bienestar ¿de quién? De el pueblo, de la gente que gobierna. Y nosotros tenemos que orar por el gobierno, porque así son sabios. ¿Qué significa esto? Que conocen la voluntad de Dios, la aplican en sus vidas y la viven y la resguardan a través de su gobierno. Pero ¿qué pasa? El sistema está corrupto, el sistema está roto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por el gobierno, orar por las personas, estar ahí constantemente. Estos sistemas que deberían de buscar el bien de las personas, el sistema religioso, ¿verdad? De llevar a la persona a Cristo, de llevar a la persona a vivir de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Un sistema en donde te pueda predicar lo que la Biblia dice, no lo que a mí me conviene o lo que yo quiero decirte o lo que tú quieres escuchar. Esto es lo que Jesús estaba enfrentando y tú lo estás enfrentando hoy en día. Y el sistema final cultural, todos estos sistemas están hechos ¿para qué? Para que tú obtengas justicia, pero en este momento está siendo usado para condenar a un inocente. Maximilian Kolbe, vean esto, está increíble, también fue condenado por un sistema roto. El sistema alemán, los nazis pensaban que ellos eran la raza superior, la raza aria, que tenían que gobernar y que tenían que exterminar a todas las personas que se opusieran a su plan. Era un sistema, ¿verdad?, que condenó a Kolbe no por justicia, sino por un régimen de odio. Y como Jesús no luchó con violencia, ¿qué hizo? Sino con un acto de sacrificio voluntario. Esto es increíble. Hoy también estamos enfrentando sistemas que parecen estar contra la verdad y contra la esperanza. Yo no sé tú, cuando sales, cuando vas a trabajar, cuando tienes relaciones, ¿verdad?, con otras personas, amigos, ¿verdad?, tu jefe. Hay tantas personas, ¿verdad? Y tantas personas tienen su propia agenda. Y hay tantas personas alejadas de Dios. Y aún hay tantas personas que dicen conocer a Dios, que viven bajo su propia agenda y no la de Dios, que te encuentras constantemente luchando con la política, con la religión, con la cultura, y te sientes perdido y dices: wow, es que esto está
súper difícil. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a vivir como Cristo vive. Él no luchó contra esos sistemas, sino que lo venció a través de un sacrificio en la cruz del Calvario, un sacrificio voluntario. Hoy también estamos enfrentando estos sistemas contra la verdad, contra la esperanza. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si hoy te pregunto a ti, ¿qué es la verdad? ¿Qué me vas a decir? Algunos de ustedes pueden pensar, pues la verdad es subjetiva. Cada quien tiene su propia verdad y es lo que se habla hoy en día, ¿verdad? Tu verdad es tan respetable como mi verdad. Y como cristianos decimos, sí, es cierto, pues su verdad y mi verdad. No. Nosotros somos la gente de la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros somos gente de la verdad y tenemos que conocer la verdad porque la verdad te hará libre. Y al conocer la verdad puedes sujetar tu manera de vivir a través de este estándar, ¿verdad? Este estándar absoluto a través del cual vas a medir tu realidad y vas a juzgar tu realidad. Un estándar perfecto y es la palabra de Dios. Los sistemas rotos están tratando de corromper la verdad o decirte que tu verdad es tan buena como la verdad de los otros. La verdad es impresionante, lo cual cuando conoces la verdad puedes tener esperanza. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Si Cristo es la verdad y conoces la verdad, puedes tener esperanza porque Dios lo que dice lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dice cómo vivir y Él te dice de esta forma tú puedes sentirte pleno, de esta forma puedes tener gozo. ¿Sabes qué es el gozo? Y no, ¿por qué no dice felicidad? Porque la felicidad es pasajera. La felicidad se basa en las emociones. Te fue bien, estás contento. Te fue mal, estás triste, estás deprimido. El gozo es estar feliz porque sabes que tienes esperanza a pesar de lo que pase en tu vida. Puede estarse cayendo tu vida, puede estar pasando cosas difíciles en tu vida, pero tienes gozo porque conoces la verdad y la verdad te ha hecho libre para pararte en esa tierra firme en donde tú te puedes mantener establecido a pesar de todas las cosas. ¿Estás conmigo? Por eso el mundo ataca tanto la verdad. Por eso el mundo ataca tanto la verdad y ataca tanto a aquellas personas que quieren seguir a Cristo. Amén. Ahora tú puedes decir, es que yo llevo como cristiano tantos años y sí, yo conozco y el pastor tal dijo y el pastor tal dijo y el pastor, yo no. A mí no me interesa que salgas y que es que el pastor José Luis dijo, no, la Biblia dice. Yo no digo, la Biblia dice. Porque eso es lo que te da esperanza. No, tú no puedes fomentar tu fe y tu esperanza en lo que dijo alguien. Lo puedes hacer en lo que dijo Jesucristo. Amén. Porque Él es la verdad y Él es la vida. Dale un aplauso a Jesús. Él es bueno. Ahora, la cruz nos recuerda que aunque parezca que el sistema está ganando, cuando tú veas la cruz, yo se los dije la semana pasada, ¿qué ves cuando ves la cruz? ¿Ves un Herodes? ¿Ves un Pilatos? ¿Ves a un ladrón que se está burlando de Jesús? ¿Qué ves en la cruz? Cuando tú veas la cruz, te quiero preguntar, ¿qué ves cuando ves la cruz? Cuando veas la cruz, entiende, tal vez el mundo, tal vez la situación en el mundo pareciera que los sistemas rotos están ganando, pero entiende algo, la cruz me dice que Dios tiene la última palabra. Yo puedo voltear a la cruz, puedo volverme a la cruz. Sí, la hemos regado, hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no debimos hacer, pero la cruz te dice, yo tengo la última palabra. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esto me encanta. Esto me encanta. A lo mejor piensas, el sistema roto está ganando, no hay esperanza. No. Claro que tienes esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es tu esperanza en medio del problema, en medio de la decadencia, en medio de la tristeza, en medio de los problemas, en medio de la oscuridad. Él es mi esperanza de gloria, porque a lo mejor me está yendo mal hoy, pero yo sé que Él está conmigo y que si Él está permitiendo esto es por mi bien, para su gloria. Amén. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Hoy en día los opresores de Jesús, si tú piensas hoy en día, cuando miramos a la cruz, hoy en día los opresores, en ese momento, ¿verdad? El Sanedrín,
En ese momento los maestros de la ley, en ese momento Herodes, Pilatos, ¿cómo se levantaban? Como gigantes. Eran casi los protagonistas de la historia. Se hacía lo que ellos dijeran. ¿Sabes que yo no encuentro nada mal? Mándeselo a Pilatos. Mándeselo a Herodes, perdón. Y Herodes, no, pues no me hizo ningún milagrito. Mándaselo a Pilatos. Y Pilatos, pues no, yo me lavo las manos. ¿Verdad? Tal pareciera que ellos eran los que tenían la última palabra. Pero si tú escuchas hoy y analizas la palabra de Dios hoy, puedes darte cuenta que los opresores de Jesús hoy en día no son solo parte de la historia, pero no los que definieron la historia. ¿Entendieron esto? Los opresores de Jesús son parte de la historia porque la leemos. La Biblia habla de ellos, pero son parte de la historia, pero ellos no definieron la historia, aun cuando pareciera que ellos iban a definir lo que pasaba. ¿Están conmigo? Tú y yo, amados, tenemos a Cristo. Y lo que puede estar pasando en tu vida, las circunstancias políticas, emocionales, culturales, religiosas, lo que está pasando, tal vez puede decir que están ganando. Pero recuerda algo, un día vamos a voltear atrás y vamos a decir, eso fue parte de mi vida, pero no definió mi vida. ¿Amén? ¿Cuántos necesitamos eso hoy en día para decir, wow, sí es cierto, yo me siento tan mal, es que no sé cómo voy a salir de lo que me hicieron, no sé cómo voy a salir de lo que está pasando, Señor, no sé, pero a un momento vas a voltear atrás y vas a decir, fue parte de mi vida, pero no definió mi vida. Cristo definió mi vida. Amén. Eso es increíble. Eso es increíble. Su reino sigue creciendo. Amén. Su reino sigue creciendo. La cruz venció al poder humano con el diseño y el poder divino. Entendamos algo, hay un poder divino y hay un diseño divino que se llama Dios, y ese Dios tiene un diseño y permite que pasemos por cosas. ¿Por qué? Porque Él está en control y Él sabe lo que está haciendo. Así que confía en Él, amén. Lo vas a hacer. Número 2, entonces lo primero que vimos es que ¿qué? Es que la cruz, obviamente la obra de Cristo en la cruz declara victoria sobre los sistemas rotos. ¿Qué veo a través de la cruz en este siguiente layer? Vimos, ¿verdad?, cómo nos podíamos identificar con estos personajes en la historia y cómo nos revelaban la relación que tenemos con Jesús cuando nos sentimos amenazados por el poder, cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no su voluntad, cuando Dios nos saca de nuestra comodidad, ¿verdad? Estamos siendo confrontados con ellos, pero en este segundo layer Cristo nos está diciendo, entiende algo, cuando yo morí en la cruz del Calvario, esta cruz proclama que yo he vencido sobre los sistemas rotos que fueron creados para protegerte, pero que ahora te están llevando a cautividad. Yo ya los vencí. Esa es tu verdad. Esa es mi verdad. Cuando celebremos la resurrección de Cristo, cuando vayamos y veamos una cruz, recuerda, Cristo venció los sistemas rotos. Amén. Lo segundo que vemos aquí en la palabra de Dios es que la cruz declara la victoria sobre el sufrimiento. ¿Sobre qué? Sobre el sufrimiento. En la semana tuve el honor de ir a orar por una mujer que acaba de perder a su hijo. Su casa se quemó y yo la veía y mi esposa y yo fuimos y estábamos ahí orando con ella y con Tere. Y cuando la veíamos decíamos, wow, o sea, se sentía esa tristeza, esa falta de esperanza, esa incertidumbre de la vida, de decir, no sé qué va a pasar. Horrible. Pero Cristo venció el sufrimiento. Versículo 26 del capítulo 23 de Lucas. Vamos a seguir leyendo. Cuando se lo llevaban a Jesús, echaron mano, que ya lo iban a crucificar, ¿verdad? Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cierne que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí.
Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? ¿Y qué es esto? Cuando está hablando esto Jesús, ¿está hablando de qué? Y sabes que si cuando el árbol está verde, le están haciendo estas cosas, lo están rechazando, lo están escupiendo, lo están avergonzando, se están burlando de él, porque está hablando de él es el árbol verde. Dice, si esto le hacen cuando el árbol está verde, ¿cuándo será o cómo será cuando éste esté seco? Y si tú analizas tu vida hoy, ni tú ni yo estamos verdes. Estamos secos. Y por eso Jesús les dice: no lloren por mí. No lloren por mí. Jesús se había caído. Llevando la cruz caía. Y llevaba la cruz caía. Y las mujeres se dolían y se golpeaban el pecho. Y aún Jesús voltea. Y les dice: no lloren por mí. Lloren por ustedes. Porque va a venir un día en donde dirán: ojalá no hubiéramos dado a luz. Ojalá no hubiéramos amamantado. ¡Qué increíble! Versículo 32, también llevaban con él a otros, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Aquí hay algo que tenemos que estar conscientes. Cuando veamos a la cruz, tenemos que estar conscientes ¿de qué? De que Jesús no evitó el sufrimiento. Di conmigo: Jesús no evitó el sufrimiento. ¿Cuántas veces tú y yo estamos tratando de evitar el sufrimiento? Constantemente. Cuando dice la palabra de Dios que la prueba no es causa de ¿qué? De gozo. ¿Pero qué? Pero genera paciencia. Y aquí Jesús no evitó el sufrimiento. Jesús se enfrentó al sufrimiento. ¿Y sabes qué tipo de sufrimiento? Si tú lees todo el capítulo 23 de Lucas, puedes ver que Jesús se enfrentó al sufrimiento físico, azotes, clavos, la cruz, enfrentó el sufrimiento emocional, la traición, la soledad, enfrentó el sufrimiento espiritual, el peso del pecado del mundo vino sobre él. Tú y yo sé que tú y yo vivimos enfrentando el sufrimiento. Has enfrentado el sufrimiento, ¿verdad? Estás enfrentando el sufrimiento físico. A lo mejor tú dices: yo no sé por qué Dios permite esto, o por qué está pasando mi familia por esto, o por qué estoy pasando por esta enfermedad. Y nos volvemos en contra de Dios. Jesús no se volvió en contra de Dios. Jesús, ¿verdad?, no evitó el sufrimiento, sino que transformó ese sufrimiento en esperanza. Aun cuando Jesús pareciera que estaba débil y había caído, ¿verdad? Aún físicamente él estaba débil, pero estaba espiritualmente en control. ¿Por qué? Porque aún en medio de su dolor, aún en medio de esa humillación, él volteó con las mujeres y trajo orden espiritual y les dio dirección y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué? Porque si yo, siendo el árbol verde, le hacen esto, ¿cuánto más cuando estén seco? Jesús les llamó y les mostró autoridad, que él estaba en control. Y aún así, en su agonía, ora por sus verdugos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es increíble. En lugar de maldecirles, Jesús llora. ¿Cómo reaccionas tú cada vez que enfrentas sufrimiento físico, emocional? ¿Cómo reaccionas? Cada vez que tenemos sufrimiento espiritual, ¿cómo reaccionamos? ¿Verdad? Te enojas, maldices, gritas, explotas. Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Verdad que sí? Jesús, en su agonía, delante de sus verdugos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En lugar de maldecir, Jesús ora. En lugar de clamar por justicia, clama por perdón. ¡Ay! Eso sí está cañón. ¿Cuántas veces que te hacen algo, haz justicia a Dios?
la frasecita que continuamente decimos: no es justo. ¿Verdad que sí? O a alguien le está yendo mal y ¿qué le dices? Tú no te mereces eso. O le va bien y ¿qué le dices? Te lo mereces. Mentira, ni te lo mereces, ni no te lo mereces. Lo único que nos merecemos es la muerte como mugrosos pecadores que somos. Niños adultos con el pañal hecho pipí popó. Pero yo. ¿Verdad que sí, iglesia? No le estoy hablando al tanteo, ¿verdad? Sí, eres tú. Y soy yo. Somos nosotros. Jesús hace todo esto en medio del dolor máximo. ¿Sí saben? Cuando brota sangre, cuando sudas sangre, tu sudor se mezcla con sangre, es porque estás en el dolor máximo que el cuerpo puede aguantar. Y en ese dolor Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no va camino al Calvario como una víctima. Cuando veamos la cruz, entendamos, Jesús no fue a esa cruz como una víctima. Aún en su debilidad, Él está al mando espiritualmente. Ir a la cruz, bendecir a las personas que les perseguían, eso no es debilidad, eso es victoria en su forma más pura. Cuando tú y yo reaccionamos bíblicamente delante de las circunstancias, eso es victoria en la manera más pura. A lo mejor al mundo y para el mundo te dicen: estás perdiendo, pero tú estás reaccionando y estás tomando la victoria que Cristo ya te ha dado, porque Él te dice que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Él, a través de su fuerza, a través de su habilitación, a través de la transformación de tu mente y tu corazón, puedes echar la mano de tu palabra y decir: Señor, gracias, porque en ti, Señor, puedo tomar autoridad sobre esta situación y no voy a ser vencido. Amén. Es increíble. En Auschwitz, en este campo de concentración más famoso, el dolor era constante. Esta gente había sido condenada a morir de hambre. El dolor era constante, pero Colby no maldijo a sus opresores, sino que decidió transformar el sufrimiento en una oportunidad para adorar a Dios. Esto está cañón. Se ofreció a sí mismo en el momento preciso y en lugar de llorar y no tener esperanza, cantó, oró y sirvió para que otros pudieran hacer lo mismo. ¿Cómo tú, como cristiano, estás reaccionando delante de las cosas en el mundo para que otros puedan tener esperanza? ¿Odias a la gente y por lo tanto tus hijos odian a la gente? ¿Vives a la defensiva y ahora tus hijos viven a la defensiva? Porque eso es lo que le estás enseñando. O estás enseñándoles a transformar un momento de debilidad y un momento de ataque en una oportunidad para que la gente venga a Cristo. Su fe fue una fe contagiosa. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón este hombre! Déjame morir en tu lugar. Jesús en la cruz también responde con gracia. Para muchos Jesús solo sufrió, pero en realidad es que Él no solo sufrió. Él transformó el sufrimiento en redención. Él transformó el sufrimiento en redención. Cuando Él dijo: consumado es. Cuando Él dijo: consumado es, lo que estaba pasando es que Él vio cómo Dios había cambiado y estaba cambiando el sufrimiento tuyo, mío, por redención. ¿Estás pasando por dolor hoy? Tienes que estar consciente que Jesús no lo ignora. Él lo sufrió. Como hombre, Él lo sufrió como tú y como yo. Por eso Él es nuestro abogado entre Dios y los hombres. Tienes que estar consciente que Jesús no lo ignora y sobre todo piensa: ¿cómo puedo transformar este dolor por fe? ¿Cómo puedo hacer que este dolor se transforme en algo que inspire a otros a seguir adelante? Que inspire a otros a adorar a Dios, que inspire a otros a orar a Dios.
que inspire a otros sobre todo a confiar en Dios. Wow. ¿Cuántos son llamados a ser cristianos, a ser discípulos? Levanta tu mano. Todos, levanta. Si tú no, yo no sé, no, sí, levántala. Si eres llamado a ser discípulo, todos somos llamados a ser discípulos. ¿Estás transformando tus retos en la vida como una oportunidad para que otros confíen en Dios? Te lo vuelvo a decir, Jesús conoce tu sufrimiento, Jesús lo vivió, pero Él le dio propósito eterno a ese sufrimiento. Dale un propósito a tu sufrimiento. Número 1, la cruz declara ¿qué? Victoria sobre los sistemas rotos. Número 2, la cruz declara ¿qué? Victoria sobre el sufrimiento. Número 3, la cruz declara victoria sobre el pecado. Vamos a ver en el versículo 35 al 42 de Lucas 23. La gente por su parte se quedó ahí observando. Y uno de los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros decían que se salve, salvó a otros, decían que se salve él mismo. Si él es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pero sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los criminales representa la burla y otro criminal representa la fe. Acuérdense lo que les dije el domingo pasado: rechazar a Jesús no siempre se ve como ser agresivo en contra de Jesús, simplemente se puede ver como escoger otra cosa en lugar de Jesús. Tal vez tú puedes leer la palabra, puedes conocer la palabra, pero en el momento de la prueba, cuando tienes que agarrarte de la palabra, puedes decirle a un lado a la palabra. Eso es rechazo. Eso es burlarte de Dios. Es decir, ¿sabes qué? Pues sí, está en tu palabra, pues sí, pero la verdad no creo que puedas. Lo voy a hacer a un lado. Escoges otra cosa. Iglesia preciosa, seamos gente de fe, gente aguerrida, gente que nos agarremos de su palabra y digamos: Señor, tú lo dijiste y yo lo creo. Yo me agarro de ti, yo lo creo, Señor. Y agarrarte de la palabra y decir: Señor, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Y aquí encontramos la gracia extravagante en el Evangelio. Un criminal culpable como tú y como yo, sin tiempo para cambiar su vida, está en el último momento, está a punto de morir. No tiene tiempo de bajarse de la cruz y decir: ay, bueno, voy a ser bueno los últimos años. Porque mucha gente piensa: ok, YOLO. Más adelante me convierto, más adelante le doy mi vida a Cristo, estoy joven, ahorita la voy a echar el relajo, ya más adelante. No. Pero luego te llega el final de tu vida joven y nunca le dijiste que sí a Jesús. Un criminal culpable como tú y como yo, sin tiempo para cambiar su vida, solo una súplica. Lo único que este ladrón tenía para Jesús era una súplica: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y una respuesta que tiene el poder de asombrar a cualquier persona que lo entienda: hoy estarás conmigo. ¡Wow! Francis no hizo nada para merecer que otro tomara su lugar. Él no hizo nada para que otro tomara su lugar. Simplemente, ¿qué hizo? Clamó: mi esposa, mis hijos. Solo clamó con desesperación. Así también el ladrón en la cruz solo dijo: acuérdate de mí. ¿Y sabes qué? Eso fue suficiente para la gracia de Jesús. Eso fue suficiente. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Todos hemos pecado. Y debido a que pecamos, hemos sido destituidos de la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 5:21 nos dice que Dios hizo
pecado al que no cometió pecado para que tú y yo recibiéramos la justicia de Dios. ¿Quién es este? Jesús. Ahora, quiero preguntarte algo y quiero que realmente lo pienses. ¿Crees que tu pecado es tan grande que Dios no te puede perdonar? Mira a Jesús. Y cuando veamos a la cruz, recordemos algo. Jesús no necesita perfección, solo necesita tu rendición. Señor, aquí estoy. No tengo nada, no tengo tiempo de cambiar mi vida, no tengo nada, pero tengo este clamor. Me rindo delante de ti. Y por último, la cruz declara la victoria sobre la muerte. La obra de Jesús en la cruz del Calvario declara victoria sobre la muerte. Versículo 43, Jesús le respondió, te aseguro que hoy, di conmigo, te aseguro que ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le prometió al ladrón arrepentido una religión. No le dijo, te voy a dar un sistema de religión. Ahora, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu religión cristiana? No. Para empezar, no es una religión, es una relación personal con Dios. Aquí venimos a conocer su palabra, a estudiar su palabra, para tener una relación personal con Dios. No para hacer lo que el pastor te diga, sino para hacer lo que la Biblia te dice. Porque la Biblia es la verdad y la verdad te hará libre. Pero tienes que hacerlo. De nada te sirve venir, leer la Biblia y salir y seguir viviendo tu vida como haces. Tienes que tener una respuesta a la cruz. Tienes que responder a la cruz. Tienes que decir, Señor, bueno, ¿cuál va a ser mi respuesta a esto que estoy escuchando? Y me encanta, porque no le está ofreciendo Jesús un sistema roto de una religión, ni le está ofreciendo una mejora temporal. Tómate estas aspirinas para que se te quite el dolor, este ibuprofeno para que se te quite el dolor de la cabeza. Tantito, te voy a arreglar tantito. No le está ofreciendo ni una religión, ni una mejora temporal, ni una segunda oportunidad futura. Bueno, déjame ver, si te portas bien, tal vez en un mes te vuelva. No, Dios te ha llamado y el llamado de Dios es irrevocable. Y Él te llamó a pesar de cómo eres, a pesar de vivir y de regarla como la riegas. Dios te llamó, pero hoy nos está dando un wake up call. Te está diciendo, despierta, tú que duermes. No llores por mí, llora por ti. ¿Por qué? Porque tú eres el árbol seco y no te has dado cuenta de la victoria que te ha dado en la cruz del Calvario. Despierta, aférrate a ella, tómala, camina por fe, no por lo que tu vista te muestra, sino por lo que yo te muestro a través de la fe. Vive por la fe, el justo por la fe vivirá. Me encanta esto. Jesús promete algo increíble. Vean esto, estas últimas palabras están increíbles. Di conmigo, hoy. Di conmigo, conmigo en el paraíso. Esto está increíble. Vean lo que hace Jesús en este segundo layer. No nada más le está diciendo, sabes que no te preocupes, va a estar conmigo ahí en el paraíso. No. Fíjate lo que le hace. Le dice hoy. Le da una esperanza inmediata. Yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy, pero Jesús te está diciendo, hoy te está dando una esperanza que inmediata. Una esperanza que no depende en lo que puedas hacer o en lo que puedas dejar de hacer. Depende en el autor y consumador de la fe, el cual no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Depende de Él, el de aquel que en la cruz del Calvario dijo, consumado es, hecho está. Él te dice, hoy te doy una esperanza inmediata. Yo no sé qué estás pasando, no sé qué estás yendo, no sé qué te duele, no sé qué sufrimiento estás enfrentando, tal vez físico, tal vez emocional, tal vez tienes problemas en tu religión. Dios te dice, hoy es una esperanza inmediata para ti, para mí. Esa es mi identidad, en eso es en lo que me paro, en eso es donde yo me rijo. Esa es la verdad que rige mi realidad, aunque los problemas vengan, aunque haya temblores y aunque haya hambrunas y aunque haya rumores de guerras y guerras. Dios me dice, yo te doy una esperanza inmediata hoy. E inmediatamente te dice, no sabes qué, no solamente te doy una esperanza inmediata, te aseguro que tenés una relación personal conmigo. Porque le dice al ladrón, hoy estarás
conmigo. Yo te salvé para que estés conmigo. Yo te salvé para que tú camines conmigo. Yo te salvé para tomarte de la mano y guiarte aún por el valle de sombra de muerte. Yo te salvé para que pases por las aguas y no te aneguen. Yo te salvé para darte agua, para darte alimento en medio de la sequía. Yo te salvé. Yo camino contigo. Yo soy tu estandarte. Yo voy delante de ti, detrás de ti. Yo estoy contigo. Soy tu alfa, soy tu omega, soy tu principio, soy tu fin, soy tu torre fuerte, tu castillo fuerte, tu Dios en quien confías. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Venid a mí los cansados y trabajados y yo les haré descansar. Cuando vemos la cruz, vemos una esperanza inmediata y vemos a un Cristo que nos abraza y que nos lleva, y aún en medio del sufrimiento nos lleva en sus brazos. Cuando hablamos con esta mujer en la semana, al final, ya cuando nos íbamos a ir, me dijo: me siento un poco mejor. ¿Sabes qué? Eso es Dios, eso es Jesús irrumpiendo en la tristeza, en la depresión, en un valle de sombra de muerte, en un valle de tinieblas que tenía esta mujer. Vino Dios y como una lanza se clavó en medio de las tinieblas y abrió esperanza para ella. Dije: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Decía: hoy no. Dije: ¿cómo no? ¿Tú crees que manejé todo este tráfico y todo este tiempo para que no? Dios me trajo porque no porque yo soy muy bueno, sino porque Él tiene un plan para ti, porque tú tienes que escuchar lo que Él tiene que decir. Y aceptó a Cristo en su corazón. Y sigue triste, claro. Pero le dije algo: ¿sabes qué? No tienes que estar más triste que lo que debes estar. Y cuando le dije eso, yo supe que no fui yo, porque yo no soy tan chipocludo. Dije: ese fue Dios. Hay muchas veces, iglesia preciosa, que sufrimos más de lo que debemos. Porque sí, Dios nos va a llevar por tiempos de sufrimiento, pero en una medida. Pero si te alejas de Él y empiezas a ver la cruz distorsionada, lo único que vas a ver es que vas a sufrir más porque te vas a alejar más de Él. Y le dije: ¿sabes qué? Yo entiendo que tengas que sufrir. Entiendo. No puedo comprender lo que se siente. ¿Qué se siente lo que estás pasando? Pero sí puedo entender como padre el dolor que yo podría sentir. Pero no sufras más de lo que debes. Hoy te doy una esperanza inmediata. Esto también pasará. Y yo estaré contigo. Y al final le dice: en el paraíso. Le dice: yo tengo un propósito y un destino eterno para ti. Wow. Iglesia, miren, entre más estudio acerca del cielo y la tribulación y el rapto y el milenio y entre más lo estudio, digo: no manches, está bien chido. De verdad. Va a estar de no te pases, va a estar chido. Todos los cristianos, cuando ya estemos en el milenio, vamos a estar ahí eternos con Cristo, y ahí todavía van a nacer gente que se va a morir y que va a poder negar a Dios, y de hecho se va a levantar en contra de Dios durante el milenio, cuando Jesús es el mero mero. ¿Y saben por qué lo hace? Cuando Satanás está atado. ¿Para qué? Para que veamos que el problema está en nuestro corazón, que dejemos de echarle la culpa a los demás. Dios va a permitir esos 1000 años para decir: ¿sabes qué? Mira, no está Satanás. Todavía haber suegras. A lo mejor es el problema. Pero no va a estar Satanás. Jesús va a ser el mero mero. Y aún así la gente se va a voltear a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque el problema está aquí. ¿Sabes cuál es tu problema hoy? Esto. No es tu suegra, no es tu suegro, no es tu esposa, no es tu esposo, no son las circunstancias, no es la gente que se levante, eres tú. Pero Dios dice, Jesús nos dice: yo te quiero dar una esperanza y un destino eterno. Colby murió para que otro viviera. Y su acto apunta a un Salvador más grande. Al Salvador por excelencia, que no solo dio su vida física, sino que también nos da vida eterna.
No solo aquel que te hace vivir en plenitud hoy, aquel que te garantiza la eternidad. Jesús murió para que millones pudieran vivir no solo por más tiempo, sino eternamente. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a qué va a pasar contigo? En Jesús la muerte no es el final, es el principio de una vida eterna con Él. 1 Corintios 15:55 dice, Jesús se levantó y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¡Ay! Está cañón. Cuando Jesús lo entierran, lo ponen en el sepulcro, viene el Espíritu Santo, lo levanta. El mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo hoy en día, desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Cuando levantó a Cristo, Cristo se levanta y yo creo que nomás le hizo así. Y volteó y dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Woohoo! ¡Yeah! Si estás con Cristo, la cruz no significa tu derrota, significa tu victoria. Amén. Hoy la cruz nos recuerda que Jesús venció los sistemas del sufrimiento, del pecado, de la muerte. No fue desde un trono, fue desde la cruz del Calvario. No con una espada, sino con su sangre. No con gritos de guerra, sino con un susurro de gracia. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el nombre de Jesús. En Auschwitz alguien tomó el lugar de Francis Seck. En el Calvario Jesús tomó tu lugar, iglesia, mi lugar, y ahora cada día tenemos que responder a este sacrificio. ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Lo vas a ignorar? Como lo hizo Herodes y Pilatos. ¿Te vas a burlar? Como lo hizo el primer ladrón. ¿O vas a confiar? Como lo hizo el segundo ladrón. En la cruz parecía que Jesús había perdido, pero la realidad es que lo ganó todo. Confía en el plan divino de Dios para tu vida y descansa en Él. Cuando Él dijo consumado es, te tenía en su mente, te tenía en su mente, te tenía en su mente. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, te vio y dijo consumado es, mi plan para Él está hecho. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a burlarte o vas a confiar? Quiero orar por ustedes. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo y hoy le quieres dar tu vida a Cristo, le quieres decir, Jesús, yo quiero confiar en ti. Y tú quieres darle tu vida a Cristo, hoy es el tiempo. Y quiero orar por todos los demás que a lo mejor han escuchado la palabra de Dios por años. Han celebrado la Pascua años. Pero nunca habían sido confrontados con su identidad. Nunca habían sido confrontados y nunca habían entendido la victoria que significa la cruz de Cristo. Yo quiero que oremos juntos. Amén. Si quieren ponerse de pie. Señor Jesús, y repite después de mí, dile, Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo creo que tomaste mi lugar en la cruz y venciste por mí. No tengo méritos, nada que ofrecerte, solo mi necesidad. Recuérdame hoy, Jesús, como lo hiciste con aquel ladrón. Dame tu perdón, tu paz y tu vida eterna. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 21, y todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesucristo murió y resucitó, seremos salvos.